Bueno, pues nada, después de esta reflexión en fin, del dinero metálico, ¿verdad? Pues vamos a hablar con nuestro primer invitado, Rubén Ascanio. Ya estuvo con nosotros también como primer invitado la semana pasada, en el programa anterior, ¿no? Hablábamos, si lo recuerdan, de un poeta importante en la historia de esta tierra, de Pedro García Cabrera. Ya Rubén nos había comentado un poco una primera visión de Pedro García Cabrera. Entramos ya en la parte más digamos que a él recuerdo, Rubén, buenos días, antes que tengo que saludarte, que no te había saludado. Digo que recordamos un poco que tú habías comentado que tanto a él como a otra gente jóvenes de esa época, la ilustración, los libros le habían dado, ¿verdad?, una amplitud de ideas y de maneras de vivir, ¿no? Sí, totalmente. Fue de esa generación que vio como el mundo que conocían pues cambiaba a una velocidad rapidísima y consideraron eso, pues que a través de los libros, de la formación y también de la prensa podían conseguir cambiar todavía más esa realidad para lograr una justicia social y una sociedad pues más avanzada. Y eso, bueno, tuvo consecuencias especialmente graves a partir del 18 de julio de 1936. Porque ahí hubo una implicación personal, ¿verdad? Sí, él estuvo participando activamente, además como concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, aunque era gomero de nacimiento, sí estuvo en 2 ocasiones participando como concejal durante la Segunda República por el Partido Socialista, y además, bueno, nunca tuvo ningún tipo de restricción a la hora de formar parte de esos sectores pues más comprometidos, tanto en las huelgas como en todos los procesos de cambio, pues él siempre estuvo ahí al lado de las clases desfavorecidas. Claro, esa fue, digamos, la parte final, ¿no? Pero claro, él estuvo realmente implicado en el tema político y en el tema de involucrarse y tal muchísimo antes, ¿no? Y tiene una historia increíble. Sí, desde 1930, incluso un poquito antes de esa época, ya era una persona pues de ideas claramente republicanas, se asoció con otros compañeros de la isla de La Gomera para crear Juventud Gomera, y ya cuando llega el año 36, el 18 de julio, pues bueno, desde el mismo día del golpe de Estado es detenido, se lo trasladan al cuartel del Cristo en La Laguna, y de ahí pasa a uno de los barcos que funcionaban como prisión, que lo habían entregado más los grandes propietarios del negocio frutero, los entregaron para que fueran utilizados para este fin, y allí, con muchos otros compañeros, él permaneció hasta el mes de agosto del 36, cuando es trasladado junto con 37 compañeros más a Villa Cisneros, al territorio del actual Sáhara, para estar allí, digamos, confinados por ser especialmente peligrosos. Los querían alejar como con la idea de que no generaran problemas en las prisiones canarias, y sin embargo lo que se logró allí fue articular un movimiento de solidaridad, porque había un montón de chicos que estaban haciendo la mili que eran sobre todo del norte de Tenerife, casi todos hijos de los trabajadores de la platanera, con un nivel de conciencia muy grande, y que al final pues lograron pues organizarse para dar esa respuesta que sería la gran fuga de Villacisneros, que fue en marzo del 37. Claro. Y ellos ellos se conocían, digo, toda esta gente que tú dices que estaban, que coincidieron allá en Villa Cisneros, ¿ellos se conocían ya de aquí o cómo lograron formar esa piña, digamos, en la prisión de Villa Cisneros? Pues es curioso es muy buena la pregunta. La verdad que tenían todos distintas sensibilidades dentro del ámbito de la izquierda. Algunos sí eran compañeros de organizaciones, tanto algunos de la CNT, digamos, del movimiento anarquista, otros eran más ligados al comunismo, a distintas fuerzas republicanas o al Partido Socialista. Habían competido, habían incluso en algún momento confrontado, ¿no?, lo que suele pasar además en la izquierda, pero al llegar allí, verse en esa situación, bueno, ya empezaron a intentar buscar una salida colectiva, evidentemente, sobre todo cuando empezaron a ver que algunos compañeros los volvían a enviar a Tenerife para ser juzgados, y en algún caso incluso
pues fusilados, y eso creo que fue como un factor de, bueno, tenemos que salir de aquí sí o sí. Veía que algunos de los hay un testimonio muy bonito de un chico que estaba haciendo la mili ahí en Villa Cisneros, que cuando les traía la comida levantaba el puño y ellos se aterrorizaban pensando, bueno, aquí nos van a matar a todos, porque claro, como lo vean hacer ese gesto, que era un gesto de solidaridad, y a partir de ahí empezaron a tener pequeñas relaciones con estos jóvenes que estaban allí también de alguna manera recluidos con ellos, aunque ellos, estos chicos haciendo la mili, digamos, entre comillas, en libertad. Y bueno, cuando vieron la oportunidad, llegó el Viera y Clavijo, uno de los barcos que iba a esa zona del territorio del Sáhara, pues lo vieron llegar, aprovecharon la oportunidad y se fugaron, y a partir de ahí ya se reincorporan la mayoría, van a Dakar, a la capital de Senegal, y posteriormente ya logran reincorporarse a las tareas de la defensa de la República en pleno conflicto de la guerra, y ahí pues bueno, Pedro es destinado al Ejército Sur, a la zona de Andalucía, concretamente a Baza, y allí en ese lugar tiene un accidente terrible donde prácticamente no pudo prestar demasiado servicio porque estuvo hospitalizado la mayor parte del tiempo, y allí conoce a su compañera, que era una cordobesa que estaba destinada como enfermera. Surge el amor, pero el amor tampoco puede desarrollarse demasiado porque en marzo del 39 ya es detenido por los franquistas cuando la guerra está prácticamente perdida al 100%. Allí, pues el tránsito son años, desde el 39 hasta el año 45, de prisión en prisión. O sea, el poeta más insigne de Canarias estuvo pasando desde la prisión de Baza a la de Granada, después también en Madrid, en Carabanchel, y posteriormente, tal día como el sábado pasado, pero del año 1945, él entró en Faife, el último destino que tuvo, y ahí estuvo los últimos meses preso, hasta que ser liberado. O sea, estamos hablando de un recorrido personal tremendamente complicado, y donde a pesar de todo no dejó de escribir, y algunas de sus obras pues surgen precisamente de esa experiencia, ¿no? Qué pasada, Rubén. Mira, de lo que estás comentando, se me ocurre a mí anotar dos cosas, porque me estás hablando de la fuga de la prisión. No sé por qué me vino lo de Alcatraz a la cabeza, ¿sabes? Sí, casi. Y entonces te quería preguntar si sabes cómo lograron fugarse de la prisión. Y luego otro tema importante también es lo del amor, ¿no? Es decir, el amor surge en cualquier lugar, está claro, ¿no? Claro, sí, hay experiencias que a veces pues las propias condiciones son las que hacen que uno se arriesgue. En un caso pues especialmente intenso, que es la fuga, porque tenemos que tener en cuenta que estaban en un territorio, decías Alcatraz, y no es mal símil, porque sí, es realmente un territorio rodeado de un desierto donde cualquier persona que se hubiese atrevido a cruzar por tierra hubiera fallecido en poco tiempo, y además con personas que sí estaban convencidas de lo que hacían, algunos armados, o sea, muchos armados que evidentemente estaban intentando evitar que se fugaran. Sin embargo, o sea, fue sorprendente la cantidad de jóvenes que estaban haciendo la mili, que vieron esa oportunidad, que eran personas, bueno, como muchos de los que al final tuvieron que participar en el bando franquista obligados. Muchos de los abuelos y bisabuelos de la población actual fueron trasladados con 17, 18 años al frente, y además hubo una cantidad enorme de jóvenes, sobre todo de La Gomera, Tenerife y La Palma, que aprovecharon esas condiciones para cruzar las líneas, jugándose la vida para intentar también lograr lo mismo que estos
presos de Villa Cisneros. Al final, articulando todos una estrategia y aprovechando justo la casualidad que hubo un pequeño, pues una especie de proceso tribal en la zona del Sáhara, donde había algunos grupos que se habían rebelado en contra de las autoridades españolas, que en ese momento estaban ejerciendo la actividad colonial en el territorio del Sáhara. Pues al final justo vieron la ventana de oportunidad perfecta cuando ya llega el Viera y Clavijo y logran embarcar. También parte de los marineros del Viera y Clavijo, que en ese momento estaban, digamos, bueno, dentro de la órbita del franquismo, pues cuando vieron lo que estaba sucediendo, dijeron, bueno, pues yo también me quiero ir de este lugar donde no están mis ideas y mis valores, y al final se sumaron a la resistencia, al lado republicano, en defensa de la legalidad de ese momento, que es significativo. De hecho, incluso vinculado con estas situaciones, hay una frase de Dolores Ibarruri Pasionaria, ¿no? Donde le petaba a Franco que cerrara la jaula, que se le escapan los canarios. Pues sí, se le escaparon los canarios y al final llegaron, bueno, en un ambiente de gran euforia cuando lograron recuperar la libertad. Y gracias a esa vivencia, pues bueno, se dio la casualidad y bueno, ya un accidente que tuvo en un vehículo cuando intentaba cruzar un paso a nivel y llegó el tren cuando no lo esperaban. Quedó gravemente herido Pedro García Cabrera. De hecho, la cicatriz tan característica de sus últimos años de vida que tenía en la cara, en el pómulo, pues evidentemente también surge de ese momento, y gracias a esa vivencia pues conoce a la que sería la compañera que le acompañó ya el resto de sus días, la que estuvo con él hasta sus últimas horas de vida, y que bueno, esas cuestiones son las que al final parece que la vida te va llevando por un camino a veces un poco retorcido, pero que justo una de las cuestiones que te da es esa relación, que es una relación que primero era de enfermera a paciente, después estuvieron carteándose, y ya en el año 44 fue pues a buscarla. O sea, ya estuvieron prácticamente 5 años separados mientras él estaba en distintas cárceles, y cuando ya se encuentra con ella, pues prácticamente al poco tiempo, en el año 48, ya se casan aquí en Tenerife y permanecerán juntos, como digo, pues hasta sus últimos años. Fíjate tú lo que estás comentando, Rubens, de que hablas del camino, ¿no? Que parece, ya lo dice un poco el coach Emilio Duró cuando dice que uno no sabe muy bien cómo viene el futuro, pero cuando miramos hacia atrás todo encaja, ¿no? Entonces da la impresión de que ese camino, ¿verdad?, encajaba al final, ¿no? Toda su trayectoria. Y hablas también de una cosa importante, de ideas y de valores, ¿no? ¿Cuánta gente luchó con esas ideas, con esos valores y con ese nivel de conciencia, ¿no?, que dieron su vida realmente por todo esto, ¿no? ¿Cómo lo analizamos desde el año 2025, Rubens? Sí, tanta gente que participó, por un lado, pues ya simplemente porque veía que era necesario un cambio, una transformación en una sociedad donde la miseria pues era lo que imperaba. O sea, aquí en ese momento estamos hablando que frente a lo mejor pues cifras cercanas al 60% de personas que no lograban tener ni siquiera unos estudios en otros territorios a nivel del Estado, pues Canarias en muchos lugares rondaba cerca del 90% de la población, en unas condiciones pues totalmente marcadas por esos caciques que algunos todavía, los nietos o bisnietos de esos caciques, siguen pensándose los dueños y señores de algunos municipios o de algunos territorios. Pues esa mentalidad pues generaba pues unas situaciones extremas. O sea, muchísima población de Canarias tuvo que emigrar, que no pudo realizar su vida y desarrollar, digamos, su día a día
en Canarias y al final en muchas ocasiones no solamente por el contexto socioeconómico, sino también porque era irrespirable el ambiente y incluso las familias, para proteger a aquellos que tenían mayor nivel de conciencia, pues les animaba, mira, mejor vete, busca o en otra isla o busca tu futuro en Cuba, en Venezuela, en Argentina, porque aquí vas a acabar muriendo, ¿no? Y se encontró al final también ese miedo apareció a partir del 18 de julio, cuando muchos de esos que se habían sentido pues de alguna manera traicionados por el nuevo régimen, porque veían que esos privilegios de los que habían gozado todos sus antepasados pues empezaban a desaparecer, al final tuvieron pues que entrar a sangre y fuego, y nunca mejor dicho, en un territorio donde prácticamente no hubo incidentes violentos, y la resistencia pues no fue excesivamente intensa. Pues aquí hubo una cantidad de muertes solamente entre julio del 36 y los primeros meses del 37, pues brutales. O sea, estamos hablando de prácticamente 900 personas entre fusilados y desaparecidos. Y estuvieron fusilando, los últimos hechos fueron en 1940. Pedro García Cabrera tuvo la suerte de que justo cuando llega a Tenerife y empieza a responder, a rendir cuentas por la fuga de Villacinero, ya habían perdido la guerra los nazis y la Italia de Mussolini. Y claro, evidentemente España pues quería de alguna manera pues no aparentar que era un heredero directo de las dictaduras de extrema derecha, sino que bueno, que formaba un país pacífico y avanzado dentro de los estados de ese momento, y precisamente eso hizo que mucha gente pues lograra sobrevivir a la experiencia. Pero es que 5 años antes fusilaron a uno de los últimos en Tenerife, precisamente era uno de los compañeros que había participado en la fuga de Villacinero, y bueno, al final eso, Pedro García Cabrera por un poquito tuvo la suerte de que le tocó un contexto diferente, un contexto más favorable para sus intereses. Aunque el fiscal pedía la pena de muerte, pues al final logró salir con vida en el 45, y gracias a eso tenemos algunos de los mejores libros de Pedro García Cabrera, y esa hipersensibilidad que siempre mostró hacia la libertad y hacia el avance dentro de su poesía, que creo que le marca también con respecto a otros autores. Claro. Una cosa, Rubens, yo creo que sigue vigente, ¿no?, por aquella famosa poesía de él, ¿no?, de que a la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene, ¿no? Metí la mano en el agua y la esperanza me mantiene. Sí. Que siempre me ha llamado la atención, porque me parece que o sea, eso nunca se puede dejar, o sea, siempre está, es como un horizonte, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Yo creo que él tenía claro que siempre había que mirar el más allá, siempre había que mantener esa esperanza, que es fundamental. O sea, cuando uno quiere cambiar las cosas, mejorar, lo que sea, o sea, ya estamos hablando de sí, lo que sea. Es como algo utópico, pero mejorar la sociedad. Claro, es como echarle una mirada larga. Claro, es como que siempre hay que echarle esa leña al fuego, ¿no? Ese leño, ¿no? Es mantenerlo, ¿no? Mantenerlo, ¿no? Claro, es verdad. Totalmente. Y esa esperanza, además, es cierto. O sea, él pasó por unas condiciones terribles. O sea, él todavía en el año 69, cuando el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz pues quiso hacerle un homenaje merecido, era la figura intelectual, una de las más relevantes de su generación, y sin embargo estamos hablando del 69, o sea, prácticamente ya picando los 70, a pocos años de que muriera Franco, y las autoridades franquistas no le perdonaban, no querían que se le hiciera ese homenaje, y de hecho impidieron que se realizara ese homenaje, y tuvo que esperar pues a casi todos los reconocimientos, ya que muriera Franco, al nuevo tiempo político, y que incluso en ese nuevo tiempo político, pues algunos, sabemos que en el caso de Tenerife, algunos simplemente se cambiaron de chaqueta, ¿no? Pasaron de la azul mahón a otros colores, pero que más o menos se mantuvieron activos en la política, ¿no? Bueno, hasta tal punto. Digo que hasta tal punto que el otro día, no sé en qué red social fue, que alguien dice, pero ¿Franco ha muerto?
Franco muerto. Sí. Algunos herederos no, eso está claro que están ahí todavía con la vista puesta en algunos de sus objetivos, y bueno, al final, incluso en esas condiciones, y aunque la realidad política de la isla de Tenerife fue especialmente conservadora, tuvieron que darle ese último reconocimiento que recibió pues casi 2 días antes de fallecer, que es el título de como honorífico, ¿no? Medalla de oro de la isla de Tenerife, y desde luego yo creo que bueno, fue como digamos la guinda de esa existencia, Sí. que por suerte él pudo, con esas naranjas que buscó en la mar y con esa esperanza que le mantenía, pues pudo disfrutar de un nuevo tiempo donde al final recibió esos reconocimientos, Sí, sí, sí. y él vio al menos la perspectiva de decir, bueno, pues mira, todo lo que he sufrido, la cárcel y los tiempos oscuros, pues al final parece que van hacia una sociedad pues mejor que la que vivió. Esperemos que no volvamos para atrás. Exactamente. Bueno, Rubén, se nos fue el tiempo. Yo te doy las gracias de nuevo por haber estado con nosotros ¿verdad? En este recuerdo a Pedro García Cabrera. Creo que es importante para toda nuestra sociedad conocerlo. Y si te parece, yo te voy a llamar otro día, porque yo creo que tenemos que, porque claro, todos estos casos que estás contando, ¿no? Todo lo que se pasó, y siempre fue con aquella frase famosa de él, del silencio amordazado, ¿no? Y aquí nunca se supo nada o muy poco, ¿no? Así que te voy a emplazar para otro día, si te parece, y podemos hablar de Faife, del tema del llano de Maje, ¿no? En el Teide, en fin, y de la represión que también la hubo aquí, que parece que en fin, que no se ha puesto sobre la mesa lo terrible que fue, ¿no? Sí, totalmente, cuando quieras, yo encantadísimo, porque esas brechitas de realidad histórica y colectiva creo que son buenas que se conozcan. Pues nada, Rubén, feliz fin de y muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Adiós, chao, chao. Bueno, pues nos vamos con el primer tema musical que tiene el amigo Nacho Cova, que nos ha deseado para hoy, de 1975, una banda británica de pop rock, formada como antes le comentaba, en el Reino Unido en el año 2002, actualmente con una ubicación en Manchester. Vamos a escuchar ese primer tema.